Existen varias maneras de contactar con lo desconocido, ya sea mediante rituales, juegos o brujería. Pero hay otra que no todos conocen, y muchas veces, más bien la mayoría de veces, este método es algo involuntario y al azar, y que no siempre funciona. Esta manera de contacto es muy simple. Tan solo consiste en ver algún programa o video de terror durante altas horas de la noche. De eso tratará el video de hoy. Les contaré 3 historias de personas que fueron víctimas del fenómeno paranormal mientras veían o escuchaban los episodios de Estación del Horror. Ya sabido esto, prepárense y pónganse cómodos. ¡Que comenzamos! El hombre con pico de pájaro. Esta primera historia los dejará impactados. Verán, nuestro protagonista Axel, una persona bastante escéptica, pero a pesar de eso, vaya que le encanta el contenido paranormal y las creepypastas. Una pequeña parte de él esperaba tener contacto con lo desconocido, algo que le quitaría ese escepticismo. Bueno, ese día llegó. Y no tiene mucho. Él cuenta que llegaba de una buena fiesta. Después de un buen regaño de sus padres, a pesar de no haber tomado ni una gota de alcohol, procedió a irse a su cuarto, castigado. Sus amigos le llamaban constantemente al teléfono y le mandaban WhatsApps, pues estaban reunidos todos en un bar. Pero al estar castigado, pues, no pudo salir. Así que hizo lo que cualquier persona haría en su lugar: abrir YouTube y ver videos. En su búsqueda, encontró un video de Estación del Horror. Un video lo llevó a otro. Entonces de repente, dice que comenzó a escuchar que alguien lo llamaba a su ventana. Él pensaba que eran efectos de los videos, pues llevaba puesto unos audífonos, los cuales los tenía a tope de volumen. Tras otros 2 videos, jura y perjura que comenzó a sentirse observado, incómodo, adolorido y con mucho frío. Entonces volteó a su ventana y vio lo imposible: una sombra que se asomaba y parecía estarlo observando. Cosa que, como dije, es imposible, pues nuestro protagonista vive en un conjunto de departamentos. Y el departamento donde vive está en el penúltimo piso, el 5º para ser exactos. A menos que eso que estaba afuera volara, era imposible que pudiera asomarse por la ventana de un 5º piso. Axel agarró valor para abrir las cortinas y fue horrendo lo que vio. Era un hombre con gabardina y un sombrero, vestido todo de negro. Pero lo más irreal y aterrador era que tenía un largo pico de pájaro. Y no estaba flotando o volando como él pensaba, sino que este ente era increíblemente alto, lo suficiente como para asomarse a la ventana de un 5º piso. Lo único que se le ocurrió a Axel fue volver a su cama debajo de sus sábanas y comenzar a rezar el Padre Nuestro. Dice recordar que era tanto el miedo que fácil estuvo rezando 1 hora. Entonces, al asomarse nuevamente, el ente había desaparecido. Axel piensa que debido a ver los videos del canal, cuyo contenido es paranormal durante altas horas de la noche, es lo que sedujo a aquel espíritu a acercarse a él. ¿Será? Camino al terror. La protagonista de la siguiente historia, Letty, asegura que al escuchar los episodios de Estación del Horror, la llevaron a tener una experiencia sobrenatural. Esto mientras regresaba a su natal Guadalajara.
Verán, como mencioné, Leti iba de regreso a Guadalajara, Jalisco. Para esto, obviamente iba manejando. Por falta de dinero, decidió tomar un tramo de la carretera libre. En eso, Leti ya se había aburrido de ir escuchando música, así que decidió buscar algo de horror. Afortunadamente para mí, Leti dio con los episodios de Estación del Horror en Spotify. Le dio curiosidad y comenzó a escucharlos uno por uno. Nuestra protagonista cuenta que después de un par de episodios comenzaba a salir una niebla, como si hiciera un exagerado frío. Poco a poco, esta se iba apoderando de la carretera, lo cual hacía menos visible el camino. Leti se vio obligada a bajar un poco la velocidad para evitar accidentes. Estaba tan concentrada en el camino y en los episodios de Estación del Horror que dice comenzó a alucinar, pues creía escuchar los lamentos de una mujer. Estos lamentos se escuchaban demasiado cerca, como si estuvieran al lado de su auto. Leti pensó que eran alucinaciones suyas. Tal vez una fuerte sugestión por la niebla, en conjunto con el horror de los episodios de Estación del Horror en Spotify. Nuestra protagonista seguía conduciendo con extremo cuidado. Fue que entonces volvió a escuchar aquel lamento, pero dentro de su auto. Fue tan real y cercano que la orilló a acelerar, casi inmediatamente. Leti nota que alguien se atraviesa la carretera, y bueno, ya te imaginarás lo que pasó. Fue tan rápido el impacto que nuestra protagonista solo alcanzó a ver su vestido blanco. Impotente, Leti no sabía qué hacer. No sabía si llamar a las autoridades, pues tenía miedo de ir a la cárcel. Leti volteó a ver hacia atrás para ver si se notaba el estado de la chica. Lamentablemente para ella, no se alcanzaba a ver nada. Entonces bajó del auto llorando y con mucho miedo, con lámpara en mano. Pero, extrañamente, no encontró nada. Ni siquiera rastros de sangre había. Leti comenzó a sentirse aliviada, pero extrañada, pues el impacto se sintió demasiado real. Aún así, comenzaba a pensar que todo fue una alucinación. Tal vez la atmósfera de los alrededores. ¿Quién sabe? Entonces Leti regresa a su auto, se puso su cinturón de seguridad y encendió el auto. Fue que la malvada curiosidad la hizo voltear nuevamente hacia atrás. Y adivina quién estaba ahí. Exacto, la misma mujer que atropelló hace unos segundos. Pero esta vez la veía mucho más claramente. Su piel era de un color exageradamente blanco. Y parecía que ya llevaba bastante tiempo de descomposición su piel. Tenía gusanos por todas partes, los cuales la devoraban, y sus ojos solo reflejaban que ella, en efecto, ya no pertenecía a este mundo. Leti volvió a acelerar y afortunadamente llegó con bien a su hogar. Ella tiene la teoría que al escuchar Estación del Horror a altas horas de la noche, y en un lugar tan tétrico, abrió un portal a lo desconocido. Interesante teoría. Llamado del más allá. Al igual que en la historia pasada, nuestro protagonista iba en su auto. Verán. Don Armando se dedica a manejar Uber en las noches de los fines de semana, ya que esos días a esas horas hay muchísimo pasaje y una buena ganancia. Bueno, recibió su primer pasaje, los cuales eran una pareja bastante ebria, a lo que don Armando aprovechó para buscar algo terrorífico en Spotify. Y fue que de casualidad encontró Estación del Horror y comenzó a escucharlo. Dejó a la pareja en su destino y continuó buscando más pasajes. Al cabo de un rato, el terror comenzaría a visitar a don Armando,
pues mientras escuchaba Estación del Horror, su radio comenzaba a distorsionarse. Él obviamente pensó que era problema del radio o de su celular. Apagó y prendió ambos dispositivos y todo regresaría a la normalidad. Estuvo otro rato esperando pasaje, cuando el radio volvió a presentar interferencia, solo que en esta ocasión se alcanzaba a escuchar un poco la voz de un niño que parecía pedir ayuda desesperadamente, sonido que heló los sentidos de nuestro protagonista. Repitió el procedimiento de apagar y prender todo. Quitó Estación del Horror y mejor puso música. Ya le habían metido un buen susto. Pero era demasiado tarde, pues un espectro le había puesto el ojo a nuestro protagonista. Después de un par de viajes, la interferencia comenzaba a manifestarse nuevamente. Esta vez escuchaba más claro a un niño pidiendo ayuda. Don Armando notó que conforme avanzaba, la distorsión iba avanzando y se escuchaba más claramente. La curiosidad invadió a don Armando, a pesar del miedo que ya tenía. Así que decidió seguir el camino que aquel ser le trazaba. Cuando llega a lo que parecía ser su tétrico destino, quedó extrañado, ya que esta estrecha calle tenía veladoras que trazaban un camino, el cual erróneamente siguió hasta que se topó con un árbol, y detrás de este, una sombra a la cual le hacía señas. Lo llamaba a través del radio. ¡Soy yo! ¡Ayúdame! La voz del niño lo buscaba desesperadamente. La voz del infante se iba distorsionando más y más, hasta convertirse en una voz demoníaca. Soy yo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Don Armando decidió dejarlo así y salir de aquella terrorífica calle. Él piensa que al escuchar Estación del Horror abrió un portal, pues desde que empezó a escucharlo, todo el horror comenzó. ¿O qué piensan? Si te gustó esta historia y otras de Estación del Horror, no olvides suscribirte al canal, dar like a los videos que más te gusten y compartir con tus amigos y familiares, y así poder crear una siniestra y gigantesca comunidad de horror. Se los agradecería muchísimo. No cabe duda de que hay distintas maneras de contactar con lo desconocido. Entre estas, es viendo programas o videos relacionados a lo paranormal. Dime, ¿has sido víctima de los videos de Estación del Horror o de algún otro programa que te han hecho sufrir horrores reales? Recuerda que pueden mandarme sus historias por medio de los comentarios, en X para una mejor comunicación, o en el correo oficial del canal, estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. En esta ocasión la música es cortesía de Repulsive. Se los recomiendo ampliamente si lo que buscan es perturbar sus oídos. También les recuerdo que ya pueden ver y escuchar sus episodios favoritos de Estación del Horror en Facebook, Spotify y Odyssey. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Estás saliendo de la Estación del Horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.